Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la segunda actividad del- de la Secretaría de Cultura, del Claustro de Analistas en Formación, del Instituto Ángel Garma, de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Esta es la segunda actividad del año y hoy tenemos la suerte y el honor de contar con la doctora María Cecilia Colombani, que ella ahora nos va a contar un poquito de su trayectoria. Pero a modo de introducción, quiero transmitir que vamos a tomar la obra El Jardín de las Delicias del Bosco como disparador para pensar en torno a algunos temas como la sexualidad y poder, mitología, caída de los diques culturales, la idea del castigo a los placeres, eh, la caída de las religiones como referente moralizante, la multivocidad también de una obra que plantea un contenido simbólico que nunca termina de evocar interpretaciones, siendo siempre vigente. Así que vamos a hablar en torno a estas cosas. Vamos a escuchar primero a Cecilia y primero te doy la palabra para que te presentes como quieras. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, en particular a mi queridísimo ex alumno Juan Buqueri, a quien conozco desde hace tantísimos años, y es un honor y un placer traer un discurso que va a ser un discurso filosófico a un otro ámbito, porque desde hace muchos años, casi toda la vida, he apostado a la ruptura de los cotos y de los límites epistemológicos para que los discursos se crucen. Por lo tanto, este será un orden del discurso, como diría Foucault, del orden de la filosofía, enfrentado a una pluralidad de otros discursos posibles. Gracias por la invitación. Estoy contenta. Bueno, ¿Sigo? ¿Me presento? sí. Bueno, yo soy doctora en filosofía y en realidad tengo dos grandes objetos de estudio. Por un lado, el mundo antiguo, el mundo griego, arcaico. Allí está mi tesis doctoral, en realidad, pensando a un poeta que yo considero que es el primer filósofo, que es Hesíodo, un poeta de finales del octavo, principios del séptimo, antes de Cristo. El otro gran núcleo de interés es la obra de Michel Foucault. Incluso si pensamos en la tesis, tiene una doble pata. Por un lado, el mundo antiguo, el mundo griego antiguo al que me referí, y por otro lado, la obra de Michel Foucault, porque intenté hacer una arqueología del saber filosófico. Soy profesora titular de Filosofía Antigua en la Universidad Nacional de Mar del Plata y titular de Problemas Filosóficos y Antropología Filosófica en la Universidad de Morón. Y bueno, tengo una vida académica que va de congreso en congreso y de seminario en seminario, y escribo mucho, escribo libros y escribo artículos para revistas, y por ahí anda mi vida, que lleva muchísimos años. Yo tengo 68 y por lo tanto en la universidad llevo 44. Tenía 24.
y enseño griego antiguo en la universidad. Nada más de la presentación. Bueno, muchas gracias. Y unas cuantas hijas. Bueno, adelante. Arrancamos. Bueno, muy bien. Independientemente de que el punto que nos convoca sea una obra de arte, sea el Bosco, yo creo que la obra en esta reunión tiene sentido, no sé a quién mirar, si a las personas o a mí, alguno de todos estos, no sé. Quieras. Puedes ir turnándote por los que están presentes. Bueno, muy bien. O fijar la porque creo que me miro a mí y no debería ser así. Muy bien. Entonces, acá, a la gente acá. Entonces, me parece que el verdadero sentido de la obra, por lo menos para la reunión que hoy nos convoca, en la medida en que yo no soy crítica de arte, la obra resuena en el marco de la historia de la locura en la Edad Clásica, que es un texto paradigmático del primer Foucault, del Foucault de la década del 60, el Foucault de las palabras y las cosas, el Foucault de la arqueología del saber, el Foucault de historia de la locura en la época clásica, el Foucault del nacimiento de la clínica. En ese contexto, entonces, es donde aparece la preocupación de Foucault por el arte, por el Bosco, cuya obra en algún punto analiza en los primeros capítulos de la historia de la sexualidad, y también algo de la obra de Bruegel. A mí me gustaría, antes de explicar un par de cuestiones de qué hace el Bosco esta tarde acá y en la obra de Foucault mencionada, leer 4 renglones de las palabras y las cosas. Porque sobre el final de los 4 renglones creo que está la clave interpretativa de El Bosco. Dice Foucault en el prefacio de Las palabras y las cosas, este libro nació de un texto de Borges. De la risa que sacude al leerlo todo lo familiar al pensamiento, al nuestro, al que tiene nuestra edad y nuestra geografía, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo mismo con mayúscula y lo otro también con mayúscula. Fin de cita. Bien. Yo creo que el problema al que se enfrentó Las palabras y las cosas fue el problema de la mismidad y de la otredad, y ese problema tan del palo de un Foucault antropólogo, a mi gusto, impacta directamente sobre sus propias consideraciones de la locura, en la medida en que la locura va a aparecer como una forma de lo otro, un discurso otro que, orada, transforma las superficies ordenadas y los planos que ajustan la abundancia de los seres.
Foucault distingue dos o tres momentos, quizás, en la arqueología de la locura que él plantea. Arranca de lo que él denomina una experiencia trágica, y es ahí donde vamos a tener que recalar, porque el Bosco aparece en esa experiencia trágica, una experiencia trágica que Foucault toma sobre finales del medioevo, principio del Renacimiento. Y efectivamente, la obra del Bosco tiene que ver del 1500 en adelante, poco más del 1500, precisamente en el marco del Renacimiento como tránsito del medioevo a la modernidad. El segundo momento, que si somos cuidadosos del discurso Foucaultiano, habría que decir el segundo pliegue, la segunda capa, que Foucault analiza, es lo que él denomina la experiencia crítica de la locura. En ese contexto, que hay que ubicarlo en lo que para nosotros constituyó la modernidad, hay que pensar una bisagra, un pensador bisagra de esa experiencia crítica, voy por la segunda, que es Descartes, que divide las aguas a partir del logos, a partir de la razón cartesiana, a partir del cogito cartesiano, divide las aguas entre el campo de la razón y el campo de la sin razón. Y la tercera capa, ustedes imaginen pliegues, capas y un descenso por esas capas. Eso es hacer arqueología, descender por esa espesura de discursos, de saberes, de prácticas que han nombrado un determinado objeto, la locura, la sexualidad, lo que uno elija como objeto de investigación. Esa tercera capa, la de más arriba, si lo pensamos gráficamente, es la más cercana al nacimiento de la psiquiatría. Esto es lo que a mí me gusta llamar el poder de policía, en la medida en que estamos arribando a finales del siglo XVIII, del XIX, perdón, estamos arribando al momento que Foucault considera el nacimiento de las ciencias del hombre, entre ellos la psiquiatría, la psicopatología, la pedagogía, la criminalística, etcétera, etcétera, todas ciencias que se ocupan del hombre. Por eso Foucault en algún momento dijo que el hombre era un invento tardío. Producto de la sociedad disciplinaria, producto de un capitalismo que ya está consolidándose fuertemente, a partir de los circuitos de control, de vigilancia, de clasificación, precisamente para que no se produzca esta mezcla entre lo mismo y lo otro, para evitar estas conmociones del pensamiento y que cada uno quede perfectamente territorializado en el topos, en el espacio, categoría. La palabra griega tiene esas dos acepciones,
¿Qué le corresponde? El loco en su lugar, el que no labura en su lugar, los venerios en su lugar, los estudiantes en su lugar, los obreros en el propio, sobre todo para consolidar lo que Foucault ha llamado el buen orden burgués. En ese marco nace, luego de un encierro indiscriminado de la locura, donde los locos convivían con otros personajes de la otredad, prostitutas, homosexuales, blasfemos, adúlteros, etc., producto de la observación, la cara, los gestos, los gritos de un loco lo territorializan a un espacio particular de donde va a surgir un espacio epistémico que en última instancia es una forma de encorsetar ciertos sujetos, fijar los sujetos a un aparato de saber. Bien, allí en 5 minutos lo que fue o lo que es la historia de la locura, la obra de Foucault. Tenemos que retornar a el primer pliegue, al primer zócalo arqueológico, a esa configuración renacentista. Y ahí va a aparecer el Bosco. ¿Por qué trágica? ¿Por qué Foucault habla de una experiencia trágica? ¿Y por qué dice Foucault, además, que en esta experiencia trágica, esto es importante, hay una fina sensibilidad en torno a la locura? Bien, vamos por los dos conceptos. La experiencia trágica significa que es el arte el que nombra la locura. No hay un logos epistémico, un discurso epistémico que la nombre. La locura no se ha convertido aún en un objeto de interés de un determinado campo de saber. Eso acontecerá en ese momento en que yo hablé del poder de policía. Por lo tanto, es la literatura, es la pintura la que nombra la locura. Digamos que el arte, volviendo a retomar ese texto de Foucault, que es el orden del discurso, el arte es la arquitectura discursiva, el andamiaje discursivo que nombra la locura. ¿Por qué una fina sensibilidad? Porque en esos cuadros que ya vienen, yo he traído toda la obra del Bosco, no sé el tiempo que tendrán, vamos a empezar por el Jardín de las Delicias, por el tríptico, pero en el tríptico de Len, de las Delicias, en el tríptico de Leno, en el tríptico de las Tentaciones, en la nave de los locos, en la extracción de la piedra de la locura, en las tentaciones de San Antonio, y he nombrado buena parte de la obra de El Bosco, allí está la locura. El cuadro la nombra, y al nombrarla, la visibiliza. La fina sensibilidad, que es el término que usa Foucault, tiene que ver con el orden de lo sensible, del ver. No que la época se volvió sensible
a los locos, etcétera, etcétera, en el gesto, en la empatía. No. Hablar de sensibilidad es hablar de visibilidad. La locura se ve en el arte, porque en la segunda de las capas se pierde la sensibilidad. ¿Por qué? Porque si mezclo a un loco con una prostituta, si mezclo a un loco con un homosexual o con esos integrantes del Hospital General de París, que era un encierro indiscriminado, pierdo de vista la locura, hasta que algo devuelva que el loco es otra cosa que un venerio, o que el loco es otra cosa que una prostituta. Bien, dicho esto, entonces, recuperando qué significa la experiencia trágica y qué significa la sensibilidad en tanto visibilidad, vamos a ver, ya no recuerdo. A ver, vamos a ver. Acá. Acá era. Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, el Jardín de las Delicias. Bueno, se trata de un tríptico sobre madera que tiene una tabla central. El postigo de la izquierda representa la creación y el postigo de la derecha se llama el infierno musical. Lo primero que tenemos que ver es algo del orden de la mezcla. La primera impresión que uno tiene, sobre todo mirando la tabla central, que es propiamente lo que se llama el Jardín de las Delicias, uno encuentra dos cosas, entre otras. El modelo de la transmutación perpetua de la naturaleza, cosa que se puede ver sobre todo en la parte de atrás. ¿Esta cosita se ve o la veo yo, solo yo? No, se ve ahí atrás. Se ve. Muy bien. Alguien alguna vez me regaló una especie de lápiz que señalaba, pero yo jamás lo supe usar y ya no lo encontré más en mi biblioteca. Entonces, lo que allí se ve son excrescencias minero-vegetales donde se pierde el orden regular de la naturaleza. Lo que se pierde es, y por eso vuelvo a la cita primera, el tranquilizador, diría yo, encastre entre las palabras y las cosas. La naturaleza ha dejado de ser la naturaleza para convertirse en el gran Sabbat, palabra que utiliza Foucault, o aquelarre, dos palabras que en el contexto medieval tenían que ver con el punto de contacto sexual con Satanás, con el diablo, una orgía de carácter sexual donde se tenían relaciones con lo demoníaco, y Foucault adrede utiliza para pintar este cuadro tanto el término Sabbat como aquelarre.
Si la imagen fuera mejor, uno encuentra una esfera donde estoy en la tabla central, una esfera donde colgados en algunos casos, adentro de la esfera en otros, aparecen personas, así como en esa fuente final, en ese agua que es la fuente de la lujuria, porque lo que la tabla indica es el territorio de la hibris. Esta palabra en griego quiere decir desmesura, una desmesura que la mayoría de las veces tiene que ver con una desmesura de carácter sexual. Por lo tanto, lo que vemos es el reinado de la carne, una palabra de fuerte connotación medieval, porque no habría un concepto tal entre los griegos, un concepto de carne, porque el concepto de carne está transido por el concepto de pecado propio del cristianismo, que introduce el cristianismo. Entonces, todo lo que sigue, estamos como en tres planos. El plano final de la fuente de la lujuria, el plano intermedio al que me iba a referir ahora, que es la cabalgata del placer, son distintos animales en cabalgata, cabalgados por extrañas figuras, no necesariamente y exclusivamente figuras humanas, porque va a haber algo aquí del orden de la mezcla que yo ahora voy a analizar por separado, y un estanque en el medio donde vuelven a estar los lujuriosos, desnudos, teniendo prácticas sexuales, amorosas, etcétera, etcétera. Sobre este lugar del propio cuadro más cercano, inferior, los placeres de la carne, todo tipo de placeres con distinta simbología. Mati, vamos a otro, por favor. El que es exclusivo, ese, exclusivo de la tabla central. Perfecto. El perro no se mueve. Está firme. Ahí va. Perfecto. Aquí lo tenemos. Entonces, ya hemos pasado por las figuras del fondo, figuras vaginales, figuras fálicas, personas que se van cayendo de ese globo. La caída siempre tendrá que ver con el castigo a los réprobos, a los pecadores. Aquí la cabalgata a la que aludí e íbamos por este plano inferior. Una enorme cantidad de vegetación que ocupa el lugar de la vagina, por ejemplo, acá, frutas, acá, o tenemos, a ver si lo encuentro,
un trasero, una cola, de donde también están saliendo frutas. Todo esto nos va a llevar a la mezcla. Figuras vítreas como esto, que representa la delgadísima estructura moral de los amantes, fundamentalmente porque se trata de adúlteros. Este tipo de estructura que también guarda a los adúlteros, y estas figuras de este tipo o estas torretas lo que encierran son amores homosexuales. Independientemente de los juegos de transgresión que la propia obra de arte, hay quien lee, creo que con justicia, antecedentes remotos del surrealismo en el Bosco, independientemente de las marcas de la transgresión de la pintura, habría que, de mi parte, haber traído una pintura medieval para contrastar con esta exuberancia vital, a mi gusto, de lo que implica el juego de los placeres traídos a una tela o a una madera, en este caso. La pintura es una pintura moralizante. El Bosco lo que está recogiendo es el espíritu de una época. El espíritu de una época es la transición entre una época que se cierra, el medioevo, y una época que se abre, que será el Renacimiento y la consecución de la modernidad. Hay un impacto fuerte en torno al concepto de mezcla. ¿Y la mezcla entre qué? La mezcla entre reinos, entre el humano y el animal, el humano y el vegetal. Una cosa, esto del orden de la mezcla, que habla de un tiempo precisamente que está transmutando sus valores y al que le está costando discernir entre lo mismo y lo otro. Las formas se mezclan a punto tal de que en un texto relativamente publicado hace muy poco, cuando se destraba la posibilidad de que se publiquen los seminarios del Collège de France que daba Foucault, el texto Los Anormales, la primera figura del anormal que Foucault trabaja es la del monstruo humano. Este cuadro está lleno de figuras monstruosas que aunan esa doble convergencia de lo imposible y de lo prohibido, que son dos marcas del monstruo humano. Bueno, alguien podrá preguntar, ¿y la locura? Esto es
la locura. La naturaleza se ha vuelto acósmica. La A es una partícula privativa en griego que quiere decir sin, y cósmica alude al concepto de cosmos, que es orden. Ha perdido el orden, se ha desanudado de sus formas, ha perdido su principio de inteligibilidad. En realidad, si una frambuesa sale de una vagina, si una lechuga o un arbolito sale de un ano, lo que está ocurriendo es que se están perdiendo los límites entre lo mismo y lo otro. El loco denuncia esto. En su discurso errático, en su discurso incomprensible, ininteligible, surcando la ciudad, el loco anuncia el fin de los tiempos. El loco, siempre estoy en ese zócalo que es la configuración trágica, donde no hay ni hospital psiquiátrico, ni epistemia alguna que la absorba a la locura como objeto de análisis, de investigación. La locura es una enfermedad sagrada. Y en esa sacralidad, al punto tal, fácil para entenderlo, uno suele decir desde el decir popular, fulano está tocado. Bueno, este tocado tiene que ver con un verbo griego que es katogeo, que quiere decir tocar, tocar, y es la divinidad la que toca, la que de algún modo se instala. Entre los griegos es esa divinidad la que toca a un poeta, la que toca a un rey, la que toca a un adivino. Ha habido a lo largo de la historia enfermedades del orden del toque. La lepra fue una, porque en cada una de esas llagas está patente Dios, es casi un elegido, y en la locura hay algo de ese toque divino. El loco, con su discurso, anuncia esta noche de los tiempos. Anuncia esta entrada en un cono de sombra. Vamos a tocar. Ay, no le digas así que se va a crear divinidad. Así. Cada uno hace lo que puede con su subjetividad. Si él... Ah, te has perdido, Mati. Perfecto. No, tenemos que ir al escritorio. Ah, vale. Aquí está. Buenísimo. Muy bien. Sí, porque después se pixela mucho. Muy bien. ¿Para qué quiero correr esto? Para arriba, ¿no? Quizás este más nos diga que se puede cerrar. Ahí está. Gracias, querido. Muy bien. Los trípticos tienen todos la misma estructura. En principio se cierran y
en el tríptico cerrado, en la cara, hay obra de arte, hay pintura, y abierto en un postigo está la creación, una creación muy transgresora en relación a la pintura medieval. Por ejemplo, en el carro de Leno, en la creación de la imagen de Dios, caen, en vez de la tradicional procesión angélica propia del medioevo, repugnantes insectos. Por lo tanto, ya la creación está fuertemente atravesada por el pecado. La tabla central que analizamos y el postigo lateral. El camino es el camino de la degradación. El camino que lleva de una creación atravesada por el pecado a la lujuria de la tabla central, en este caso, la lujuria sexual, en el caso del carro de Leno, la obsesión por la riqueza, porque lo que después lo podemos ver, lo que se ve es un pueblo entero, desde las cúpulas mayores, viniendo en procesión, hasta los aldeanos más periféricos y marginales, en actitud predatoria de un carro de heno. El heno, una planta forrajera que crecía con una abundancia desmesurada, es el índice, el símbolo de la riqueza. Todos rapiñando el carro hasta ser aplastados por las ruedas del carro, la metáfora de los tiempos que corren, espectacular, espectacular, no parece del siglo XVI, los curas, los milicos atrás, el pueblo atrás, todos en procesión para agarrar algo y para salir hacia el postigo lateral, que en esa otra obra se llama Las construcciones infernales. Bien, acá tenemos parte de el postigo de la obra que venimos analizando. Es el castigo a los réprobos. Ya sabemos que se trata de una pintura moralizante que trata de reorganizar algún sentido posible en la medida en que se ha perdido el gran sentido aglutinante que es la figura de Dios. Estamos en presencia de la pérdida de la unidad religiosa del mundo, la pérdida de Dios como principio fundante, de Dios como poder. No en vano, en griego, la palabra arge dice tanto principio como poder. Es fundamento y poder. Se ha desmoronado con la figura de Dios el principio, poder, el fundamento soberano, y entonces una pintura moralizante tiende a restaurar algún sentido posible. Por lo tanto,
el castigo es funcional al dispositivo religioso para generar sentido posible. Los instrumentos musicales, acá, el laúd, acá, 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 el tambor, se convierten en elementos de tortura. Tal como se puede ver en esta figura sobre el arpa, en esta figura que está entrando a este instrumento. Otra de las características fuertes aquí, la larga procesión de réprobos que esperan su turno para pasar por alguno de los instrumentos que integran el infierno musical. Esta figura, muy interesante, figura del orden de la mezcla, cuerpo humano, cabeza animal, pies en las jarras, la jarra constituye el símbolo de lo diabólico. Este bicho extraño, este monstruo, en la línea de lo que será ese monstruo humano, mitad prohibido, mitad imposible, se traga a los réprobos, aquí está uno, y los excreta, esta silla es como un inmenso inodoro, los excreta hacia este globo, que sería efectivamente el destino de los pecadores. ¿Podemos ir a otro? Sí. Quedan 5 minutos. 5 minutos, macanudo. Bien. Bueno, por ejemplo, esta es la que quería acá. Esto forma parte de este mismo tríptico, de este postigo, y representa la sordera a la palabra de Dios. La oreja está, como se ve, atravesada desde múltiples lugares y atormentada, la oreja, por el mismo tipo de figuras que atormentan las visiones de San Antonio en el tríptico de las tentaciones, figuras, algunas humanas, otras del orden de la mezcla y de lo monstruoso, como esto. Por supuesto, todas las figuras desnudas, anticipando lo que va a ser, claro está, el gran motivo pictórico del Renacimiento en otra línea, pero la desnudez alude precisamente a el pecado. Voy a otra. Todavía no entendí que se toca eso. Muy bien. Y voy a elegir esto. Siempre repito. Y la locura es esto. La locura y el loco, que tiene una estructura ambigua al interior de la ciudad, de respeto y rechazo, de burla y veneración, de temor y admiración, y lo que pareciera ser el orden de las valoraciones positivas, veneración, admiración, respeto, tiene que ver con estar trayendo un mensaje otro
venido de un otro lugar que pinta la situación presente, mientras que el circuito de valoraciones negativas, rechazo, burla, sarcasmo, tiene que ver precisamente con el miedo que implica escuchar esa verdad otra. Esto es un huevo vacío, un huevo que ha perdido su contenido, como ha perdido contenido la época, como se ha vaciado de sentido la época. Esto es probablemente, según la crítica, un autorretrato del propio El Bosco, y lo que aquí aparece es una taberna a la pérdida del sentido, al vaciamiento de la vida, porque en el juego mítico simbólico el huevo representa la conexión con la vida y el retorno siempre nuevo de la vida nueva. Este huevo roto, este huevo vaciado de sentido, está, por el contrario, lleno de una taberna de borrachos, de una taberna entregados con personas, algunas personas, otras extrañas figuras, también del orden de la mezcla, entregados a la bebida. Si la achicásemos la imagen, estas como patas del huevo entran cada pata en unas canoas y el agua, siempre el agua. Es el destino del mundo hacia cualquier lugar, emparentado dentro de la iconografía del Bosco, y con esto termino, con lo que constituye la nave de los locos. La nave de los locos, que es un cuadro del Bosco, es también una representación simbólica de la época. Han existido naves, la historiografía ha devuelto la existencia real de naves, pero fundamentalmente es un efecto de verdad, una representación simbólica. En esa nave eran transportados ciudad afuera, al mar, a los ríos, las naves recorrían los ríos de Europa llevando ese cargamento de insensatos. Fundamentalmente con la perspectiva de retirar al loco del corazón de la ciudad por la irrupción distorsionante que su propia presencia en la ciudad implicaba, pero también por una creencia del agua como elemento salvífico. Bueno, Bueno, hasta acá. muchas Sí, gracias. me dijiste vos que faltaba. Sí. Bueno, compartir pantalla. Ahí está. Bueno, ahora damos lugar a las preguntas del público. Acá hay una pregunta del público presente. Cuando uno mira la obra del Bosco,
es la maravilla de poder expresar bellamente lo siniestro. O sea que, de algún modo, uno esto no le resulta terrorífico ni chocante, porque hay como una capacidad de sublimar que él tiene de todo esto trágico y terrible y transformarlo en algo bello, que Sí. es una de las cualidades del gozo. Sí, absolutamente. Y me hace acordar una experiencia que se hizo en el Museo del Prado, en donde llegaban nenes de Sí, 5 me años. lo prestaron, me lo compartieron. Maravilloso Y eso. lo que dice el nene, qué impresión le dio el jardín de las delicias, y dijo, no me gusta porque hay mucha gente tapando el dibujo. Yo coincido plenamente con lo que estás diciendo. Hay un arte fantástico de embellecer lo siniestro. Realmente, sí. Bueno, ¿alguien más? Acá con Andrea estábamos conversando y digamos, con curiosidad planteaba por qué un infierno musical, siendo la música, digamos, tan relevante, importante, bella, ¿no? Bien, Porque la música representa una tentación. Cobra en este contexto una incitación al pecado, exactamente como la bebida y la comida. Y la comida. No. Sí, muchas gracias. Yo no tengo nunca. Ahora tú, una cosa. Es bello si lo ves de lejos, pero si lo empezás a abrir como lo abrimos ahora, no sé si es tan bello. yo lo Veo veo bello. ¿Vos lo ves bello? Sí, en realidad porque creo que esto es muy subjetivo, lógicamente. Lo siniestro tiene algo de belleza en sí mismo, algo del orden de la admiración, Que atrapa. algo que atrapa. Sí, como la música, vos tenés la música, y la verdad, la música en un momento te lleva. Y te lleva a la música. Claro, Sí. claro. Yo creo que hay páginas fantásticas que de literatura, y creo que no me voy a acordar del nombre del autor que Foucault trabaja. Uno es Blanchot y me falta el del que quiero hablar, que trabaja sobre lo siniestro. No, ya va a venir. Y hay algo allí que atrapa mucho, que no necesariamente causa horror. Creo que hay un pathos, la palabra de los griegos era buena, quiere decir afección. Hay algo que afecta desde otro lugar, que no es el horror exactamente. La primera vez que yo lo veo, que esa ola, que la primera vez me llamó tanto la atención y me fascinó. Claro. También a la vez empiezo a abrir todas esas cosas. Sí. Genera como una cosa. Genera conmoción. Claro, pero no te vas, te quedás. Te quedás. Un toque de humor. Acá, no sé, no lo había pensado. El humor suele ser transgresor, es transgresor, entonces probablemente en ese juego de la transmutación, donde uno ve una vagina con una bellísima frambuesa, hay algo del orden del humor o de la ironía. ¿Mm? Sí, cómo no.
¿Cómo no? Exactamente. Tu comentario me evoca a Nietzsche. En realidad, en Nietzsche hay un juego del humor, porque para soportar algunas dependencias metafísicas, que, según él, quitan libertad a los hombres, da algunas como recetas. La primera es matar a Dios, y en la muerte de Dios está simbolizado la muerte de cualquier elemento que actúe como un fundamento último bajo el cual deba de algún modo arrodillarme. Y la segunda fórmula es la risa. La risa. Por eso, en realidad, después de horadar todos los cimientos de la filosofía trágica, dice que el verdadero filósofo es el artista y el niño que juega con la realidad. Tranquilamente, hay algo del orden de la risa o de la ironía. Ahora, yo tengo una pregunta. Pensando en lo que decías acerca de la locura como, o el loco como el que denuncia Sí, y dice algo que nadie dice, ¿no? Y hace ruido, tal vez por eso el humor y la ironía también mueven algo de esto. Ahora, yo pensaba en otras obras como Macbeth o Frankenstein, que también, de alguna manera, muestran cómo el loco o el monstruo denuncian. Ahora, en la actualidad, ¿qué lugar te parece que tiene la locura? ¿Está de alguna manera domesticada? ¿Ya no? yo creo que sí, creo que sí. Me parece que yo escribí un libro sobre Foucault, y uno de los últimos apartados donde trabajé la locura, hice alguna referencia a la locura contemporánea en nuestro país, a partir de una nota documentada, estadísticamente documentada, que había leído en página 12. Entonces, en los juegos yo aludí a eso, y por eso me viene bien haber aludido en el encuentro de hoy algo del orden de la sensibilidad. La pérdida de la sensibilidad, que se gana la sensibilidad en torno a la locura, etcétera, etcétera. Foucault tiene una frase fantástica, fantástica. Cuando la locura, ya voy a la Argentina, cuando la locura es encerrada en París, en el Hospital General, con todos esos parientes dentro de un Hospital General que en realidad no cura a nadie, eran los viejos leprosarios de Europa convertidos en hospitales generales. Y en esa mezcla confusa, indefinida, Foucault llama eso el mismo deshonor abstracto. Me parece una maravilla, una joyita, esa expresión para los millares de deshonrados abstractos que tenemos contemporáneamente, entre los que están los locos. Ahí hay pérdida, como dije, de la sensibilidad en torno a la locura. La mezclé con otros. Cuando nace el saber psiquiátrico, que es en realidad el punto de partida de Foucault, lo que Foucault llama
la cuestión presente es el nacimiento de la psiquiatría a partir de los dispositivos de control y de ahí ir para abajo. Ahí se recupera la sensibilidad porque el loco pasa a una determinada taxonomía, además, a diagnosticarlo y formar el vasto huerto de la enfermedad mental, que es básicamente el volumen segundo de la historia de la locura. Volviendo entonces a ese fin de capítulo, el artículo del página 12 decía que en los hospitales psiquiátricos, no será nada nuevo para ustedes, había la misma población de pobres que de locos, indigentes, situación de calle, gente a que nadie va a buscar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo concluía en ese capítulo que había una reversión de la pérdida de sensibilidad en torno a la locura. Si el espacio psiquiátrico, el hospital psiquiátrico opera como un territorio invisibilizante de la locura, porque la ha vuelto a mezclar con otros personajes de la tragedia nacional, entonces se ha perdido nuevamente. No tiene, me parece, tendría que estar más cerca yo, que no lo estoy, del fenómeno locura contemporáneo, pero no me parece que tenga el peso simbólico en decir una verdad a partir de la posesión que tenía en este contexto que acabo de trabajar. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? De todos modos, voy a Bien. pasar. Preguntar si alguien quiere Adiós, gracias. ¿Alguien de los que están de manera remota tiene alguna pregunta? Antes de pasar al tema de la virtualidad, quería hacer una pregunta para Cecilia, específicamente dentro del marco de la sexualidad. Bueno. Porque aparece como algo que está totalmente restringido o que me dijo que es de un orden... No sé si entiendo la pregunta. En realidad, voy al cuadro. Después pensamos juntos algo contemporáneo. Efectivamente hay una relación entre sexualidad y pecado. No se escuchó la pregunta, Luciana. Sí. Otra vez. ¿Podés repetir La la pregunta. pregunta? Por ahí sí... Apuntate esa máquina. Por ahí Cerramos si la acá. hago de nuevo se entienda mejor. Pero con este micrófono creo que Ahí está. Sí, Sí, Hay un ese es el micrófono. micrófono. cierro acá. Sí, sí. Lo que preguntaba es si en el orden, digamos, dentro del tríptico aparece algo moralizante, Sí. que es clásico de esa época medieval, Sí. en la actualidad, porque hay algo intrínseco dentro de la locura, inclusive lo hablábamos el otro día, no estuvieron presentes en la reunión, pero hablábamos de la época griega acerca de lo dionisíaco, de cómo en ese momento también se ha considerado en la época griega algo sexual dentro de la locura, ¿no? Sí, en la época actual, en donde también aparecen ciertas patologías que están referidas también a una indiferenciación, al goce, que es el cuadro a la final, el bacanal del tríptico en el medio, ¿cómo se representaría en la actualidad eso? Porque, digamos, sigue siendo moralizante,
sigue habiendo ese tríptico del mandamiento, el bacanal y al final el infierno. ¿Cómo sería esa representación? Bien. Voy al tríptico. Es efectivamente moralizante. Este tipo de sexualidad que el cuadro representa es sinónimo de pecado porque se aleja de las formas canónicas, históricas del modelo de sexualidad, que fundamentalmente tienen que ver con un modelo de mujer, con sus raíces griegas, cuyo rol social es fundamentalmente la reproducción y con la reproducción del modelo. Bien. Hay en este contexto y más adelante también en esa edad clásica donde Foucault analiza la sinrazón, una bisagra, una construcción de un modelo de sexualidad binarizante que separa las aguas entre lo mismo y lo otro, que tiene que ver fundamentalmente con la heterosexualidad. ¿Qué decir contemporáneamente? Yo creo que, como otros tantos parámetros, se han desdibujado esas barreras férreas, no del todo, se han suavizado las barreras férreas que distinguían un modelo de sexualidad de otro modelo de sexualidad. El desdibujamiento de esas bisagras tan fuertes han permitido un vasto huerto, voy a utilizar una palabra familiar de Foucault, un vasto huerto de sexualidades alternativas, de modelos de sexualidad alternativa. Yo no arriesgaría a decir que las consideraciones axiológicas en torno a los diferentes modelos de sexualidad hayan desaparecido totalmente. Creo que suavizados persisten juegos valorativos aún en estos tiempos y frente a la multiplicidad de distintos colectivos que juegan su sexualidad según reglas diferentes de la vieja y canónica heterosexualidad. ¿Cómo sería una pintura de eso? No tengo la menor idea. Yo puedo humildemente pintarlo discursivamente. No tengo idea cómo sería. Parecida a ella. Probablemente, muy bien, probablemente esto tiene. Muy bien, yo puedo llegar a pensar con el pie que da la compañera algunos tópicos y la pintura es cierto que se parecería.
conmoción fuerte. Admiración, no en el sentido, no en el sentido que le solemos dar al concepto de admiración. Fulano me despierta la mayor admiración. La admiración, voy a pensar en Jaspers, un existencialista alemán, tiene que ver con la conciencia de no saber. Y yo creo que estamos en bolas en relación a este vasto campo, ¿no? Estamos también viviendo un cambio de época. Claro, cambio de época. Entonces, conmoción, admiración, admiración, en este sentido en que lo acabo de decir. Cambio de época, indudablemente, cambio de época, mezcla, imposibilidad de definir distintos compartimientos. No estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, pero hay efectivamente alguna dificultad, como alguna vez tuvo la locura, en esa obsesión clasificatoria que los dispositivos suelen tener. ¿Qué sé qué es un hombre, una mujer, trans, no trans, cómo se juegan las sexualidades alternativas? Creo que estamos investigando, asistiendo, visibilizando, poniendo sobre la superficie un vasto campo que ha roto. Y entonces, fantástica la intervención nuevamente, ha roto el encastre entre las palabras y las cosas. Se filtró el jarrón chino en la biblioteca borgiana y el gato entre los libros. Lo cual es cierto, es cierto. Yo era muy joven, tenía 18 años, por lo tanto hace 50, y pasé una mañana en lo de Borges. Estaba la biblioteca que lo habrá inspirado al bellísimo cuento de donde Foucault extrae la cita, y el gato entre los libros y el jarrón chino. Pero el gato, Beppo, así se llamaba el gato de Borges, era un gato inquieto. Por lo tanto, en esa mañana se tiraba de la biblioteca a la falda de los que estábamos. Nosotros estábamos escuchando al viejo y de repente se te caía como un rayo el gato Beppo. Bueno, y como un rayo llegó la hora ¿De irme? de irnos, Muy bien. pero no sin antes agradecerte con un pequeño presente por tu dedicación, por tu Pero visita, muchas compartir gracias. tu sabiduría. ¿Es un lápiz de labio? Es un Sí. labial rojo para hacer honor a muchas cosas. ¡Espectacular! Saben que no salgo si no me pinto de rojo. Nos pareció. Es un regalo, pero fantásticamente pensado, de una fina sensibilidad. Bueno. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Muchas gracias. A vos. Bueno, gracias a todos por acompañarnos.